Ya. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí una vez más estar en sus hogares a través de estos medios, a través de las transmisiones que estamos haciendo en vivo, tanto de Facebook como también ya en YouTube. Vamos a estar transmitiendo y subiendo todos los videos que han sido ya puestos a la orden de ustedes en este grupo de Facebook, como también de la página de Facebook. Recuerden, la página Misión Cristiana del Calvario, El Esfuerzo, y el grupo es Discipulado del Calvario, El Esfuerzo. Pueden estar en ambos o buscarlo desde mis publicaciones en mi portal ¿cómo se dice ahí? En mi muro de Facebook, como también del muro de hermana Mari. Así que, hermana Mari de Méndez, quiero hoy empezar una vez más con la enseñanza, con el discipulado general que hemos estado teniendo, y esta noche quiero hablar sobre la influencia que debemos manifestar. Hemos aprendido algunas cosas como clarificar a Cristo, y debemos conocer al Hijo para clarificarlo, para revelarlo. Debemos conocerlo a Él, debemos entenderlo. Y también hemos aprendido que es de vital importancia el saber el objetivo. Si no sabes el objetivo, entonces, como diría el apóstol Ronald en alguna ocasión, si no sabes para dónde vas, cualquier bus te lleva. Y no se trata de solamente montarse en algún autobús, se trata de llegar al objetivo donde el Señor ya marcó para Misión Cristiana del Calvario, para ti y para mí. Es necesario entonces que entendamos que clarificar se necesita de eso, conocerlo, entenderlo, saber claramente el objetivo, y entonces con esto lo mismo que aprendimos con antelación, de que el Hijo, el que es Hijo, el nacido de agua y del Espíritu, y que revela a Cristo, no habla las palabras de su propia cuenta, sino que habla lo que el Padre le ha mostrado. Es lo mismo que hizo Jesucristo. Otra de las cosas, que las obras del Padre, esas son las que hizo Jesucristo. Entonces el Hijo tiene que hacer las mismas obras que Cristo y las mismas obras que el Padre. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Es necesario hacer las obras de Jesucristo, clarificar a Cristo, revelar claramente quién es Cristo. Esta noche quiero hablar sobre dos cosas que necesitamos nosotros ponerle atención y sumo cuidado para presentarnos delante del mundo. En Juan capítulo 17, vamos a Juan capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Necesario entonces cuidar esto, la palabra de ellos. Nosotros necesitamos entonces, permítame, necesitamos tener muy claro que debemos cuidar la palabra. Nuestras palabras deben ser la misma palabra de Dios. Las palabras de mi Padre, como lo vimos desde versículos anteriores, versículo 8, porque las palabras que me diste, les he dado. En el capítulo 14 también él dice: no hable las palabras que les digo y las obras que yo hago, el Padre las hace. En el capítulo 5, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, y en el verso 30 dice: según oye, así juzga. Porque las palabras, es necesario que tengamos el cuidado de las palabras.
¿Qué es lo que dices? La Escritura habla muy claro en Efesios y dice que hablemos entre nosotros con salmos, con qué más, con cánticos, que cuidemos la manera de cómo debemos hablar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y es necesario que nosotros en este tiempo pongamos por obra que clarificar a Cristo necesitamos cuidar las palabras. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Cuál es tu tema ahora? ¿Tu tema es el popular o es el tema de lo que Dios quiere que hables en este tiempo? Los fariseos todo el tiempo trataban de poner palabras en Jesucristo, sin embargo Jesucristo siempre hablaba las palabras del Padre. Nunca tenía algo como error diciendo algo que no tenía que decir. Siempre decía lo que el Padre había mostrado que debía hacer y decir. Entonces nosotros debemos cuidar las palabras. Importante, todos aquí en casa, mi familia, como ustedes que me están viendo, debemos cuidar nuestra lengua. Estábamos aprendiendo que la vida y la muerte, lo aprendíamos el domingo, está el jueves y el domingo, lo aprendimos de que la vida y la muerte está en el poder de ¿dónde? La lengua tiene ese poder, tiene el poder de la vida y de la muerte. De hecho, cuando Dios hizo toda la creación, lo hizo por la palabra. La palabra tiene poder. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es necesario que cuidemos lo que hablamos. La palabra de Dios debe estar en nuestras bocas y en nuestros labios. Es necesario que nosotros cuidemos de cómo lo decimos, con la intención que lo estamos diciendo. Porque una cosa es decir algo, pero otra cosa es decir esto mismo con una intención diferente. Puedo poner el ejemplo claro del huerto del Edén. El Padre, Dios, el Todopoderoso, viene y crea todo lo que podemos ver. Pero en medio de todo esto hace todo árbol que da fruto. Y hace todas las bestias de los campos. Pone al hombre y luego le da una instrucción al ser humano. Le dice, puedes comer de todo árbol, puedes comer. Excepto, y le pone unas excepciones. Le pone unos parámetros. El árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. Pero, ¿qué sucede? Satanás usa las mismas palabras con una intención diferente. ¿Y Dios les dijo que no podían comer de todo árbol? Está hablando las palabras de comer y del árbol, pero lo está hablando con una intención contraria, una intención diferente. Y es de esta manera como nosotros tenemos que cuidar nuestra palabra y la intención con la que hablamos nuestras palabras. La palabra que nosotros debemos usar es lo que clarifica a Cristo. Así como tú hablas claramente, es necesario que también hables ahora claramente la palabra de Dios. Que hables con denuedo y que lo hagas con toda fidelidad a lo que Él dice. Cristo dijo, las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compartir la palabra que Él nos ha dado. Y ya está aquí, está escrito, ya está también dada, está hablada para nosotros. Es tan claro el tiempo para nosotros y todo lo que está sucediendo está escrito. Dios lo ha marcado, pero también ha usado ahora a nuestras autoridades, ha usado a nuestra cobertura y ya ha estado hablando acerca de lo que en los tiempos está sucediendo y lo que debemos hacer. Como me gusta cuando alguien comenta y habla sobre la palabra que estamos recibiendo. Cuando estamos en Reforma Apostólica y estamos todos atentos y viendo, es muy impresionante cuando las personas luego de esto hacen comentarios, hacen publicaciones o ponen en sus estados palabra que han escuchado. Es necesario que nosotros pongamos palabra ahora que hemos recibido de Dios. ¿Qué mejor que esto? No se trata de estar tomando ahora tiempos solamente de alarmados sobre lo que está sucediendo en el mundo. Se trata de hablar lo que Dios dijo. Se trata de hablar la palabra de Dios.
Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una es las palabras y otra es las obras. Una son las palabras y lo otro es con lo que hacemos también nosotros podemos clarificar a Cristo. Podemos hacer notar y hacer ver a Cristo. Cuando Cristo se manifieste en vosotros, entonces nosotros también seremos manifestados en esa gloria. Necesitamos nosotros hacer las obras que dice la Escritura que debemos tener. Ahora, ¿cuáles son estas obras? Jesucristo claramente dice en Juan capítulo 14 y versículo 10, 11 y 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. Este es el tiempo de las obras mayores. Este es el tiempo de hacer las obras de Jesucristo y el tiempo de hacer las obras mayores. Hermana Dulce. Lorena de León dice, tenemos que hacer lo que el Hijo hace porque el Hijo hace lo que el Padre hace. El Hijo hace lo que el Padre hace. Así es, hermana Lorena. Es necesario nosotros siempre estar atentos a lo que el Hijo hace y lo que el Hijo hizo. Las obras que, como dice el verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, y esto es en un presente, no habla solamente de lo que hizo, sino que lo que hago, y dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Habla sobre todo lo que Jesucristo hizo. Habla sobre ese evangelismo. Vino Él para salvar, para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde Juan capítulo 1 podemos ver, y en toda la Escritura podemos ver la mano de Dios, pero en Juan capítulo 1 empieza desde el principio. Y cómo Cristo, siendo la vida de los hombres, ahora se hace carne, pero con un objetivo claro. Y Él clarificó el objetivo, que es salvar lo que se había, buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros ahora, nuestro tiempo es buscar y salvar lo que se había perdido. Desde el inicio de su vida, Él hizo la voluntad del Padre, todo el tiempo, como niño, como joven, como gente ya mayor, como profesional, como hijo, siempre lo hizo y clarificó al Padre. En el momento cuando se pierde y se queda se pierde, dice las Escrituras, mas yo creo que los que se habían perdido era José y María, porque Jesús no se había perdido. Jesús estaba claramente en lo que tenía que estar. Ellos se van 3 días de camino y se dan cuenta que Jesús no está. Yo puedo decir, Jesús tan bien portado que no les daba dolores de cabeza y nada que hacer. Ellos sabían que Jesús iba a estar con ellos. Sin embargo, ellos ya no estaban puestos en la mira o atentos a que era el tiempo de que Jesús estuviera en los negocios de su Padre. Y cuando ellos se dan cuenta, regresan, caminan y buscan a Jesús. Y cuando llegan, ellos sabían que lo iban a encontrar ahí. Y lo encuentran en el templo. Jesús les dice, en los negocios de mi Padre. Yo me imagino que si hubiera sido Chapín, y no es que me guste que usted imagine, pero hagámoslo y pongámoslo en el tiempo Chapín, Jesús un Chapín, y hubiera dicho, ¿qué les pasa, papá? ¿Qué le pasa, mamá? En los negocios de mi Padre me toca que estar. Y Jesús claramente estaba bien ubicado en las obras y en las palabras que tenía que decir. Jesús no era el que estaba perdido, sino que eran los padres los que se habían desubicado, ya no conocían tanto la Escritura, se les había pasado de vista lo que debía suceder, ni tampoco cómo trabaja Dios. Por eso se desubicaron por un momento. Pero Jesús los ubica y les dice,
¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es necesario que nosotros veamos ahora los negocios de nuestro Padre como algo importante, como lo primero que nosotros debemos buscar realizar. Las palabras de nuestro Padre, las palabras de Cristo, nuestro hermano mayor, las obras de nuestro Padre, que son las obras de Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Dios Todopoderoso. Quiero que te des cuenta que Él nos marca y dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Este es tu tiempo de hacer las obras mayores. Cuando llega en el tiempo ya del ministerio y llega de ser público en este tiempo de ministerio, aunque él siempre vivió en ministerio, siempre mostró ese amor a la humanidad y amor al Padre, y estaba buscando el objetivo todo el tiempo desde muy pequeño. Pero cuando ya llega el tiempo de presentarse delante de Juan el Bautista, le dice Juan: no, ¿cómo es eso de que yo te voy a bautizar? Deja y bautízame tú a mí. Y Jesús le dice: es necesario que hagamos toda justicia. Él entendía las palabras del Padre y entendía las obras del Padre. No era que Jesús necesitara ser bautizado. Él no tenía pecados que ser limpiados, ni tampoco tenía el pecado que tiene en condenación al mundo, sino que Él lo estaba haciendo porque esta era una obra del Padre. Y entonces lo hizo con claridad, se mostró delante del mundo, delante del resto de personas, para hacer visible la obra del Padre. Y entonces ahí mismo se abren los cielos. Cada detalle que tú haces muestra con claridad. Si tú lo haces haciendo las obras del Padre, muestra con claridad que tú eres el Hijo y que Él es tu Padre. Qué interesante, yo hablaba con un discípulo hace poco y le decía acerca de identidad, el manual de identidad que nosotros tenemos en grupos de comunión familiar. Empieza con llamados hijos, habla sobre los beneficios de ser hijo, luego te lleva a reconocer al Padre, que Él es tu Padre, y entonces luego de eso habla de una iglesia familia. Y entonces cuando vemos esto, vemos que le presenta: tú eres el Hijo, estos son tus beneficios, yo soy tu Padre, y todos estos son tu familia. Bien ubicados en Misión Cristiana del Calvario, en el discipulado, para entender quiénes somos. Jesús entendía quién era y las obras que tenía que hacer como hijo. Y tú tienes que entender quién eres como hijo y qué debes hacer como hijo. Es tiempo de hacer las obras mayores y hacerlas con excelencia. Este es el tiempo. Jesús, cuando correspondió ya empezar el tiempo del desierto, de ir y buscar más en obediencia, porque es llevado por el Espíritu y lleva ahora al desierto. No es que nunca no lo hubiera hecho antes, siempre buscaba en obediencia, pero ahora lo lleva el Espíritu Santo al desierto y es tentado en todo. Y Jesucristo definitivamente se muestra como vencedor. Satanás lo trata de tentar y le dice: convierte estas piedras en pan, tratando de cambiar el objetivo, de cumplir el objetivo de buscar y salvar todo lo que se había perdido, y quitarle el objetivo de hacer las obras del Padre y decir las palabras del Padre. Esa obra ya no era del Padre. Esa tentación de convertir las piedras en pan era una obra que no era dirigida por el Padre. No que el Padre no podía hacer las piedras en pan. Si Él hizo descender el maná del cielo, ¿cuánto mayor no podría hacer el pan? Si hizo las estrellas y todo solo con su palabra, fácil podía hacer las piedras en pan. Pero Jesús entendía que no eran las obras del Padre, sino que eran las obras que Satanás quería que Él hiciera. Muchas veces nos vemos en la tentación, en las circunstancias adversas, y conocemos lo que el Padre quiere que hagamos. Pero ¿qué sucede? Nosotros también vemos la circunstancia adversa y el diablo busca tentar
para que hagamos algo diferente. Tú como hijo, tú y yo como hijo debemos entender y estar bien claros, lúcidos. Para darle clarificar a Cristo, debemos estar claros nosotros y bien lúcidos, bien entendidos, conocedores de las palabras y de las obras que nosotros tenemos que hacer. Yo recuerdo hace muchos años cuando me decían, ¿eso haría Jesús? Si tú vas a hacer algo y de repente sientes algo en tu corazón, pregúntate, ¿eso haría Jesús? Entonces, como que en ese tiempo... el líder de jóvenes que me lo comenta me dice así como que tienes que buscar lo que hizo Jesús, voltéalo a ver, pero nosotros no necesitamos voltearlo a ver, lo tenemos frente a cara descubierta como en un espejo, viendo la gloria de Dios, y podemos ver todo el tiempo podemos ver sus obras y lo que Él está haciendo. Y es como me decía en alguna ocasión el hermano Moisés Alejandro Méndez, me decía, es que hacer las obras del Padre, cuando Jesús dice las obras, solo hago lo que el Padre hace, y es que al mismo tiempo que lo está haciendo el Padre, lo hace el Hijo igualmente. No está en diferido, no lo ve primero al Padre y un año después lo hace Él, lo hace en el tiempo exacto que el Padre lo está marcando. Y nosotros debemos estar todo el tiempo con los ojos bien abiertos y estar lúcidos y muy atentos a lo que el Padre está haciendo para hacer las obras del Padre. Iris Morales dice, las palabras, la voluntad y las obras del Padre deben ser en presente continuo, no dejándolas de hacer o haciéndolas solo en ciertas circunstancias. El Hijo en todo momento lo hizo, aún estando en la cruz. Glorioso comentario. ¿Por qué? Porque esto es un presente continuo, no es en diferido, sino que todo el tiempo es en un hoy, es en un ahora. Y el Padre nos está mostrando sus obras siempre, hoy. No nos las mostró en el pasado, no nos las mostró hace miles de años, nos las muestra todo el tiempo. Estamos dirigidos por Él para hablar y hacer lo que Él dijo. Pero quiero ahora hablar sobre algo más. Quiero pedirte que tú puedas ver esto. Antes de hablar de la personalidad que como hijos debemos tener, quiero completar como en ninguna de las tentaciones Jesús tuvo variación ni sombra, no hubo nada que lo hizo cambiar, siempre se mostró fiel a la palabra y a las obras de su Padre. Nosotros debemos ser igual. Y cuando empieza, sale en el capítulo 4 de Mateo, verso 17 dice, arrepentíos, Jesús hablando, y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que veamos que ahora también nosotros debemos tener esa personalidad cual Jesús. Jesús no era alguien que vivía según su personalidad, que en el mundo pudieron haberle dicho, pobre Jesús. Jesús pudo haber sido alguien que pudo haber sido introvertido 100%. Fue un niño causante de la muerte de muchos otros niños. Quiere decir que en la época de Jesús, Él era el único, cuando cumplió 10 años, fue uno de los muy pocos, o el único que cumplió 10 años. Era de los únicos, pobrecito. Tenía un papá que no era su papá. Y tenía una mamá que había tenido un hijo de alguien que no era con quien estaba casado. Era medio hermano de sus hermanos. Por decirlo de esta manera, si lo traslado a esta realidad de la tierra, Jesús pudo haber sido un niño y un joven muy introvertido, rebelde, alguien, la oveja negra diríamos aquí en Latinoamérica,
la oveja negra de la familia, mal portado, porque él había sido causante de muchos daños y era alguien que podía haber sido, por él mataron a mi hijo, por él, alguien acusado de muchas muertes. Jesús, en lugar de sentirse todo reprimido y todo encerrado, o decir, pobre Jesús, hacerse la víctima, él siempre mostró la personalidad del Padre. Siempre se mostró seguro, siempre se mostró atento, siempre se mostró directo, sin ninguna duda, sino que él hacía las cosas con certeza. Y esa es la personalidad que nosotros debemos mostrar. La personalidad de una persona, de cualquier individuo, son esas características que lo hace único. Y Jesús se mostró único, pero se mostró único porque su personalidad era el reflejo de la personalidad del Padre Celestial. Lo detienen en la puerta y le dicen, ¿qué? ¿Tú no das impuestos? ¿Qué pasa contigo? Y le dice, ¿y tus discípulos no pagan impuestos tampoco? Y Jesús no dudó y dijo, perdón, yo fallé. Y no tembló, sino que le dijo, Pedro, ve a pescar, trae de pez, en el pez habrán 2 monedas, ven, paga tu impuesto, paga el mío. A él no lo hacía variar nada, no le daba temor nada de esto, de que lo acusaran, porque él estaba con toda la certeza. ¿Qué sucede con nosotros, como discípulos o como discipuladores? Muchas veces la reacción que tenemos para el discipulado es para cumplir y que no me vayan a amonestar, no me vayan a regañar, dan una respuesta y todavía se quedan viendo a ver si me equivoqué. No se trata de tener esas reacciones, sino que tú y yo debemos tener la certeza y la seguridad. Vivir en fe. El justo por la fe vivirá, por su fe vivirá, por fe vivirá. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, Jesús vivía en fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Y cuando Jesús se mostraba certero, eso es parte de la personalidad que tú y yo debemos tener. Jesús no le tuvo miedo a la cruz del Calvario. Él estaba seguro y cuando le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, que se haga tu voluntad. Y él claramente, cuando llegaron a buscarlo, y de noche, era un arresto totalmente fuera de orden, fuera de la ley. Era de noche, eran escondidas, y llegan con palos, con piedras, llegan con fuego y preguntan, y él dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Ese soy yo. Jesús no andaba, alguien que abra la puerta, vaya a ver quién es. Él siempre salió con certeza. Él siempre salió con seguridad y pregunta, ¿qué quieren? ¿Por qué vienen ahora, a esta hora, con palos y piedras? Él no se sintió amedrentado o con temor, me vinieron a arrestar y afligido, ¿y ahora qué va a pasar? Él estaba seguro de lo que iba a pasar porque conocía la palabra, el diseño, y conocía la personalidad, las obras y la personalidad que él debía mantener en todo tiempo. Ese carácter que tú debes tener, esa personalidad, y yo voy a ponerlo aquí así, ese carácter que debes marcar, esas características únicas que nosotros también hemos visto en el discipulado, el amor, la templanza, todo esto que nosotros hemos visto que debemos tener, nosotros, esto es lo que nos va a provocar que nuestra personalidad exprese con claridad a Cristo. Si tú tienes tu carácter tal cual lo necesitas para clarificar a Cristo, sin duda el mundo entero va a conocer que tú eres hijo de Dios y van a creer en Cristo Jesús. Pero para esto necesitas tener el carácter. Estamos viviendo un tiempo de pandemia,
Mi esposa hace un tiempo me dice, yo pensé que estas circunstancias que hablaba la Escritura la iban a vivir mis hijos o mis nietos, mis bisnietos, no nosotros. Pero ahora nos tocó a nosotros vivirlo con nuestros hijos. Es ahora, en este tiempo, que debes mostrar el carácter del Padre. Esa certeza, esa fe, esa seguridad. No ambigüedad, no miedo, no titubeo, sino que debes estar con certeza en estos tiempos. Porque nosotros vivimos por fe. Fuimos justificados por la gracia y vivimos por fe. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Vive por fe y vive por su fe. Citas verdades diferentes, pero que hablan claridad. En la PDT dice en el versículo 17, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes el Espíritu Santo y estará en ustedes. Hay una gran diferencia. Ahorita las personas, muchos no están viendo, algunos dirán, pero Dios, ¿dónde está en todo esto, verdad? Nosotros que somos hijos de Dios sabemos que el Señor está obrando. El Señor está trayendo palabra de verdad a todo el mundo. Pero como el mundo no lo conoce, entonces muchos no están viendo lo que Dios ya está haciendo, pero es por la falta de conocerlo, y es donde entramos nosotros sus hijos. Si nosotros lo conocemos, entonces nosotros vamos a ver y vamos a actuar conforme a las palabras, a las obras de la personalidad de Cristo. En las palabras, las obras y en la personalidad, si vivimos con esa certeza y con ese espíritu, es el Espíritu Santo quien nos da esta personalidad. La Escritura dice que nosotros que vivimos en el Espíritu debemos actuar así como el Espíritu. Debemos actuar de esta manera. La iglesia de Roma empezó muy bien, sin embargo, en medio del camino pierde de vista que el Espíritu Santo es quien guía a nuestro accionar y la actitud con que lo hacemos. Entonces, la personalidad no solamente habla de lo que hace, sino cómo lo hace, la actitud con que lo haces. Tu personalidad debe ser la personalidad de Cristo, no para ser visto, sino para hacer lo que Él dijo que debes hacer. No para ser alabado, sino para hacer lo que Él dijo que debes hacer. Y sin duda en algún momento cualquier honor y gloria recibirás. Y claro, todo eso será para Cristo. Y tú y yo debemos vivir por esa fe, vivir por el Espíritu y accionar en ese Espíritu. Ya no vivimos según las normas y las reglas de este mundo, sino que bajo el régimen del Espíritu Santo. Tú y yo, como parte de este reino de Dios, debemos manifestar y expresar la personalidad. Nuestro carácter debe ser conforme lo que el Padre ya nos mandó según su Espíritu. Amén. Amén. Bueno, yo quiero continuar esta noche y quiero hablarte acerca de esa personalidad, pero también quiero hablarte sobre, voy a poner acá actitud. Pero quiero hablarte también sobre influencia. Es influencia que es necesario que nosotros tengamos. Jesús mostró todo el tiempo personalidad con certeza. Él era sobrio en todo lo que hacía. Eso es mucho. De la personalidad tendríamos que hablar mucho. De la actitud con lo que hacía las cosas, de su carácter, podríamos hablar muchos días, un gran congreso y multitud de temas sobre esto, porque definitivamente Él es la expresión de la personalidad del Padre. Pero quiero hablarte, y tú y yo lo sabemos porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, y es por naturaleza, es con naturalidad que el carácter del Padre está en nosotros, que el carácter del Hijo está en nosotros, porque es la misma naturaleza. Y es ahora, tu carácter ya no lo rige tu apellido, o la cultura, o tu pueblo, o tu situación económica, o tu situación de salud, o nada de esto lo rige, sino que lo rige el Espíritu Santo.
la naturaleza que ya fue puesta en ti cuando naciste de agua y del Espíritu. Esa genética ya la tienes y por eso tu personalidad debe ser así, según la genética que es en Cristo Jesús, que es la del Padre. Bueno, pero quiero hoy tocar también acerca de la influencia. Nosotros debemos tener cuidado con hablar las palabras del Padre, hacer las obras del Padre con la actitud, la personalidad del Padre. Y solo para terminar con esto y dar paso más de lleno a influencia, en un par de lugares de comida, a mí un día le enseñé a mis hijos y les dije, quiero que se den cuenta el tipo de capacitación que tuvieron y la actitud que van a mostrar cada lugar donde vamos a ir. Y entonces fuimos a uno de los de comida rápida, y entonces primero no había dónde sentarnos, ya nos sentamos. Cuando llegamos, y tardó un montón de tiempo en atendernos. Cuando llegaron a pedirnos la orden, pues tomaron la orden con mucha amabilidad, pero luego se fueron y desatendieron otra vez la mesa, luego llevaron la comida y estuvieron así. Pero luego los llevé a otro lugar de comida rápida también, y fuimos, y cuando íbamos a entrar, el joven que nos vio que veníamos oportunamente corre hacia la puerta y hasta se desliza y llega a la puerta y nos abre la puerta, pasen adelante, y dice, nos da la bienvenida y nos dice para dónde continuar, y nos llevan. Y cuando llegamos al lugar para hacer nuestra orden, rápidamente nos piden la orden y rápidamente nos despachan y nos preguntan, ¿todo bien con su orden? Definitivamente nos sirvieron comida rápida en ambos lugares, pero en uno tenían actitud más solícita y en el otro pasábamos más tiempo esperando que disfrutando del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque fue comida lo que recibimos en ambos lugares, la actitud con que se presentaron los personeros de estos dos lugares fue diferente. Y en una mostraron actitud positiva y en la otra actitud de desdén o de descuido o de no me importa, indiferencia. Pero nosotros debemos mostrar la actitud de Cristo, nuestra personalidad debe mostrar a Cristo, nuestra característica única, la unicidad que está en nosotros, que es esa característica única que Dios Padre ya nos puso, debe ser ahora en nosotros realidad. Y debemos mostrar y hablar las palabras y las obras del Padre con esta personalidad para clarificar a Cristo. Esto nos va a llevar a hacer influencia. ¿Qué es influencia? ¿Qué es influenciar? Es ese poder para cambiar a otro. Ese poder para llevar a otro lugar, a otro estado. Si alguien va al este, si yo soy influencia, lo puedo llevar hacia el oeste. Si alguien va hacia el norte y yo soy influencia, lo puedo llevar hacia el sur. ¿Por qué? Porque él va a querer estar conmigo y va a querer también escuchar mis palabras, ver las obras, porque la personalidad me está llevando a ser influencia para estas personas. Es necesario que tú te vuelvas influencia sobre tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tus padres, que seas influencia con tus vecinos, que seas influencia en tu comunidad, que seas influencia en todo lugar donde estés. Y ahora que estamos en casa, que seas influencia a través de las redes sociales, que seas influencia a través de lo que escribes, a través de las palabras y a través de las obras que estás mostrando, que tú puedas impactar y hacer cambiar multitud de personas. Esto de influencia es determinante para todo discipulador. Si alguien es discípulo y es un discipulador y no tiene influencia, entonces no puede discipular a otro. ¿Por qué? Porque él no puede cambiar la vida de otro. Jesús mismo, las personas que estaban con él,
reconocían las palabras, las obras, la personalidad, pero era de tal manera influencia que cuando Jesús les dijo, y si ustedes quieren irse también, porque se estaban yendo algunos discípulos, Juan capítulo 6, verso 66, se van algunos discípulos y en el 68 les dice él, si quieren ustedes se pueden ir también, si bien les parece. Y Pedro le dice, no Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa influencia que cambiaba la vida. Tú eres quien cambia mi vida. Tú eres quien está haciendo y está transformando mi vida. Esa influencia era clara en Jesucristo para con los discípulos. Los discípulos querían estar con Él. Los discípulos amaban estar con Él. La gente lo seguía porque Él era influencia, porque hablaba palabras exactas, estaba haciendo las obras exactas y su personalidad. Fíjate qué hermoso. Mi amado Cristo Jesús, mi hermano mayor, mi Salvador y Redentor, el Señor de todas las cosas y el dueño de todas las cosas, la razón de todas las cosas. Pero él, aunque siendo de esta manera, aún los niños lo buscaban. Era tan grande su influencia que los niños lo buscaban y los padres buscaban que los niños estuvieran con Jesús. Y Jesús tuvo que corregir y amonestar en público en alguna ocasión a sus discípulos diciéndoles, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan porque ellos querían estar ahí. Llegaba a un pueblo y la gente quería verlo. Qué curioso sería que nosotros seamos una influencia tan negativa que la gente solo quiere estar con nosotros por lo malo que somos. Con Jesús lo que querían era todo el tiempo estar con Él por lo bueno que Él hacía, por las palabras que Él decía, porque su personalidad siempre era en amor y en misericordia. Todos lo conocían como el Rey, lo conocían como el Hijo de David. Jesús, Hijo de David, porque su personalidad era cual Rey y sacerdote. Su manera, su actitud siempre fue hacia un pueblo, hacia todo aquel que estaba perdido y que él estaba buscando para salvarlo. La Escritura nos muestra entonces a un Cristo que hablaba las palabras, hacía las obras, pero que su personalidad también mostraba al Padre. Siempre en Juan capítulo 14 dice, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús con esa certeza no les dice, yo creo que fallé. No, Él estaba diciéndoles, ustedes están fallando, porque les estoy mostrando con exactitud al Padre. Y cuando tú vas conmigo a Juan capítulo 17, una vez más, vemos que Él claramente cuando está hablando con su Padre, le muestra y le dice, lo que me has pedido que hiciese, lo he hecho. Ya hablamos anteriormente que Jesucristo no era alguien que dejaba las cosas a medias. Todo lo que empezaba, lo terminaba. Dejarlo a medias nos hace mediocres. Jesucristo y nosotros como hijos de Dios no podemos ser mediocres. No podemos dejar a medias las cosas. Y podemos ver que Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esto he manifestado tu nombre es te he dado a conocer a ti. Te he dado a conocer a ti.
Y es que es necesario que des a conocer al Padre. Yo tengo tengo de mis 3 hijos, tengo una princesa, una señorita, pero qué curioso que le sucede a ella. Nos parecemos tanto, se parece tanto físicamente en sus facciones a mí, solo que ella no tiene barba, ni bigote, y es bien bonita. En mujer salen más bonitas, y en varón salen guapos, porque mi padre es guapo, yo soy guapo. Pero resulta que en las redes sociales, cuando publican alguna fotografía con ella, me sale a mí y me dice: apareces en una fotografía. Se parece tanto a mí que a mí me etiqueta automáticamente en la red social para que yo le diga sí, soy yo, y que lo pueda pegar. Pero cuando yo salgo en alguna fotografía, también le sucede a ella. Y le apareces en una fotografía, pero quien aparece soy yo. Nos parecemos tanto que no hay diferencia para esa tecnología para decir estos son diferentes, son una persona diferente, y nos ven como uno solo. Eso mismo aparece con el Padre y con Jesucristo en aquella época. El que había visto al Padre, el que había visto a Jesucristo, había visto al Padre. Así de sencillo. Ver a Jesucristo, oír a Jesucristo, ver las obras de Jesucristo y la personalidad de Jesucristo, la influencia de Jesucristo, era lo mismo que ver al Padre. Era lo mismo, es lo mismo. Que ahora nos toca a nosotros hablar las palabras, hacer las obras, tener la personalidad y ser esa influencia a todas las naciones, porque así es nuestro Padre, así es Jesucristo. Y la Escritura dice que las obras que hizo Jesucristo nos toca ahora a nosotros. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago en presente continuo, como diría hermana Iris, él las hará también, y aún mayores. Mikey Paredes dice: conociendo al Hijo, conocemos al Padre. En Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. ¡Qué glorioso! Cuando te conozcan a ti, conocerán al Padre. El domingo terminé con la palabra del Señor declarando esto. Jesucristo hacía igualmente porque era igual al Padre. ¿Sabes por qué puedes ser tú, decir las palabras, hacer las obras, tener la personalidad y ser la influencia para este tiempo? Porque tú y yo somos la imagen y semejanza del Padre Celestial. Es tiempo entonces, discípulos, discipuladores, de que tú hagas ahora efectiva y hagas clara la imagen del Padre. Que reveles a Cristo y reveles con esto al Padre Celestial. Te bendigo y bendigo el nombre de Dios en ti. Bendigo lo que tú estás viviendo y haciendo en este tiempo, porque ahora, en medio de toda esta circunstancia, tú no te vas a mover por los afanes de este mundo, por los deseos de este mundo, ni por el afán de la vida, ni los deseos de la vida, o los deseos de la carne, o los deseos de los ojos, sino que te vas a mover según las palabras, según las obras, según la personalidad y según la influencia que es Cristo Jesús. Resulta que Elías se encerró porque en algún momento perdió identidad y tuvo miedo. Y el Padre Dios Todopoderoso envía de comer, pero llega el momento donde le dice: tienes que salir. Y entonces él es motivado a salir y sale del lugar con toda valentía. Pero ¿qué sucede con esto? Elías tuvo ese momento de que perdió identidad. Tú y yo no podemos perder identidad, porque Jesucristo no perdió la identidad. Jesucristo marcó todo el tiempo la identidad. Si tú te estás encerrando, y yo quiero pedirte, no salgas de tu casa, pero no te encierres en tus 4 paredes sin salir de tu casa a través de los dispositivos que tienes, sin salir a través de tus redes sociales.
háblale a tus amigos, háblale a tus hermanos, háblale a tu familia. No necesitas salir de la puerta de tu casa, pero sí puedes salir al mundo exterior a través de lo que puedes hablar y hacer, con la personalidad y con la influencia que Cristo ya nos mostró que debemos tener. Amén. Es necesario entonces que nosotros tengamos esa influencia poderosa en Cristo Jesús. Entonces hazlo. Yo le encargué a algunos discípulos el día de ayer y yo quiero pedirte que lo hagas tú. Empieza a subir las buenas nuevas. Empieza a escribir todas estas verdades. Empieza a publicar. Empieza a expandir. Empieza a dar a conocer a Cristo. Grábate. Ponte, como dijo el apóstol Abraham, pon con una ropa adecuada. No vas a salir despeinado, no vas a salir en mala planta o en fachas, diríamos aquí en Guatemala, sino que ponte bonito y graba un mensaje, un video de mensaje dando las buenas nuevas y empieza a compartirlo. No se trata de que en este tiempo, si te das cuenta en tu celular, en tu WhatsApp, tienes más imágenes de COVID-19 o de memes o de bromas del encierro y de la cuarentena que una palabra de fe dada por los hijos de Dios. Y es tiempo que ya no pase esto. Ahora es tiempo que hables la palabra de fe. Es tiempo que en tus estados, más que un meme, esté la palabra de Dios y las obras de Dios en tu vida y que las hagas y las des a conocer al mundo entero. Amén. Alguno dirá muy religiosamente, es que mi mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda. Y no se trata de estar alardeando, se trata de dar las buenas nuevas, se trata de hacer a la gente ahora salva, buscar y salvar lo que se había perdido. Habla la palabra de verdad, grábate un video y empieza a hacerlo viral. Graba un sonido y empieza a hacerlo viral. Grábate tú mismo, a tu familia completa y hagan esto viral como algo mostrando lo que es Cristo Jesús. Haz ahora tus propios estados con citas, con verdades de la Escritura y también con palabra que sale de tu corazón, pero que sea palabra de Dios. Obras del Padre con la personalidad y con la influencia que Jesucristo nos ha mostrado. Quiero bendecirte y quiero animarte. Aleluya. Por favor, hermana Dulce, ella quiere anunciar y saludar a algunas personas. Por favor, te doy el paso en lo que yo voy preparando. Seguimos nosotros haciendo nuestra adoración financiera delante del Señor y yo también estoy preparado ya para hacerlo. Pero antes de hacerlo, Dulce María, por favor, esos saludos que tienes. ¿Quieres venirte para acá o quieres hacerlo desde ahí? Gilda Contreras puso bendiciones, gracias por compartir. Amén, amén. Bendiciones, hermana Gilda. Qué alegre poder verle, poder estar con usted a través de este medio. Le saludamos, le amamos, oramos mucho por usted, por su esposo y todo lo que allá en ese lugar donde ustedes viven está también pasando. Bendecimos su casa y su familia. Mimi Ramírez dice bendiciones, linda noche, Pastor Juanito. Hermana Mimi, bendiciones. Que quiero al terminar este tiempo poder saludarle. Tengo tantas ganas. Estuve platicando con hermana Laura y su familiar, y entonces con gozo saber de que usted está conectada todo el tiempo, y eso me alegra. Son buenas noticias para mí y me alegraría verle pronto después de estas épocas de estar guardados en casa. Muchos discípulos más que hemos estado hablando por WhatsApp y se han estado conectando, hermana Lorena, hermana Iris, hermana Mike, hermano Andrés, hermana Linda, las familias completas, la familia García, la Hernández, la Herrera, las familias completas, la Monroy, como también la Rivera, la Morales, los Pérez, todas las familias que se han conectado, sean bendecidos en el nombre del Señor. Quiero en este momento terminar con
la adoración financiera, pero luego de eso quiero orar por ti, orar por tu casa. Amén. Quiero pedirte que te unas como familia, que puedas llamar a los que están allí alrededor tuyo y que puedas orar con ellos. Amén. Padre, gracias por tu amor. Tu palabra nos ha enseñado que ciertamente los días son malos, pero nosotros debemos aprovechar bien el tiempo y mostrar en todo tiempo tu imagen y semejanza. Como me ha alegrado poder estar en contacto con mis hermanos a través de este medio. Y así como se ha alargado tu presencia en todo el lugar, hoy también quiero extender esta palabra de provisión a sus corazones. Provisión de fe, provisión de amor, de gozo, de seguridad en Cristo Jesús. Siendo influencia a mis hermanos para toda su familia, mostrando tu carácter, tu personalidad, mostrando la actitud correcta. Señor, haciendo las obras exactas tuyas y hablando tu palabra todo el tiempo. Pero Señor, también quiero pedirte que tu mano poderosa nunca falte en esas mesas. Que ellos puedan siempre tener en su casa el que comer, el gozo de ver tu mano presente. Ver tu mano presente en la salud. Declaro, si alguno está con quebrantos de salud, hoy mismo a través de esta oración es curado, es sano en el nombre de Jesús. Porque la oración del justo puede mucho. Y dice tu escritura que ya fuimos curados. En las llagas de Jesucristo fue pagada nuestra sanidad. Padre, declaro en el nombre de Jesús ahora mismo la sanidad en mis hermanos, la provisión, la sanidad en ellos, el gozo, la paz, esa paz que solo tú sabes dar, esa certeza que solo tú sabes dar, oh Jesucristo. Gracias por tu amor, oh Padre Celestial. Se extiende ahora una vez más tu mano, mostrando tu poder a través de este medio y llegando a los hogares. Pero Padre, también mostrando no solamente tu palabra, sino que tu obra hoy es real en cada uno de ellos. Padre, gracias. Gracias por cada uno de ellos. Les bendigo en tu nombre. Bendigo tu nombre en ellos y tu plan que se está cumpliendo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero animarte a que sigas conectándote, que compartas este medio a muchas otras personas para que se puedan conectar. Cada vez que veas que tenemos una transmisión, la próxima será el jueves, que puedas tú publicarlo, conectarlo, mandarlo por WhatsApp, mandarlo por Messenger, compártelo en Facebook. Y quiero pedirte que siempre estés atento a la palabra del Señor que está para nosotros en este tiempo. Hoy tuve el privilegio de enseñarle a algunos discípulos y bendigo a esos discípulos y bendigo a esos hogares. Les enseñé que no se da porque sobra, sino que nosotros debemos aprender a partir nuestro pan y compartirlo con alguien más. Y me llenó de gozo ver a este grupo de discípulos que fueron, al igual que mi persona, que fuimos como a comprar a una tienda de conveniencia y fuimos a comprar una bolsa llena de víveres. Hicimos nosotros esa bolsa, la preparamos para llevarla a familias de la iglesia que están pasando días más difíciles.
algunos se quedaron sin trabajo y algunos están pasando situaciones mayores que otros, adversas mayores que otros. Y aprendieron, me llenó de gozo ver a los discípulos partir su pan y llevarlo. Te animo a que tú también aprendas a partir tu pan y ores y veas quién necesita a tu alrededor, y con toda todos aquellos cuidados que ya el apóstol Abraham, el gobierno también nos ha pedido y que tú debes ser responsable, que tengas el cuidado de llevar siempre tu protección, tu mascarilla, que tú hagas lo que debes hacer con tus manos, lavarte tus manos y siempre hacer como debe hacerse, pero no dejes de partir el pan con otros. Amén. Llévale provisión a otro y esto va a hacer que también tu casa nunca le falte. Te bendigo, iglesia, familia, te bendigo y te amo. Te animo en el nombre de Jesús. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario.